Torta de zanahoria clásica. Los ingredientes que vamos a utilizar son los siguientes. La esencia de canela, como podemos ver, es opcional. La pueden cambiar por esencia de vainilla, esencia de banano o la que ustedes prefieran. Las cantidades se las mostraremos en el transcurso del video. Mientras vemos la preparación de la torta, vamos a hablar un poco de historia. Vamos a empezar con la zanahoria. La zanahoria se originó en Asia del Sur, después se extendió a Europa y el resto del mundo. Se especula que la domesticación de la zanahoria silvestre comenzó 5.000 años atrás en una región cercana a Afganistán, en Asia del Sur. Al igual que sus parientes, el objetivo de su cultivo eran sus semillas y hojas, que poseían un característico sabor y aroma, ideal para condimentar las comidas o como hierba medicinal. Sin embargo, la utilidad de su raíz era totalmente ignorada. La zanahoria se introducida en América en el siglo XVII y rápidamente en este continente comenzaron a cultivar zanahorias debido principalmente a que se empezaron a conocer cuáles son los beneficios de las zanahorias para la salud del organismo humano. Seguimos con el queso. Los primeros quesos surgieron en el Neolítico, cuando el ser humano aprendió a domesticar a los animales, en concreto las primeras ovejas entre el año 8000 y el 3000 a.C. El pan. El pan tomó su origen en la época neolítica. Desde la antigüedad se ha elaborado el pan y se cree que las primeras culturas machacaban los granos de trigo y probablemente las humedecían con agua para facilitar su ingesta. El consumo de este producto desde la prehistoria se debe al fácil almacenamiento y conservación de este. Los egipcios elaboraban la masa con harina y agua y desarrollaron los hornos para su cocción. Además, esta cultura fue la que descubrió por accidente que si se fermentaba la masa, ésta se elevaba y adquiría más sabor, y añadieron distintas plantas para darle sabores diferentes al pan. La cultura griega desarrolló la masa, añadieron todo tipo de cereales y desarrollaron distintas formas de elaboración. También cocían la masa y esto utilizaban los hornos en forma de cúpula y abiertos en la parte frontal para introducir los panes. Algunas veces le aportaban al pan un sabor dulce al añadirle miel y nueces. Los huevos. De Mesopotamia, gracias a las distintas civilizaciones, llegó el animal, la gallina, a Grecia, y en la Edad de Hierro comenzó a generalizarse su crianza gracias al huevo. En España hay constancia de la cría de gallinas desde el año 45 después de Cristo. Hablaremos un poco sobre la sal. La sal tiene sus orígenes en China durante la época del emperador Huangdi, año 2670 a.C., en un lugar lleno de montañas y lagos salados. Es muy posible que el sol veraniego evaporara el agua de los lagos y la población se dedicara a recolectar los pequeños cristales de sal. Hablar del azúcar es hablar de la caña de azúcar. El cultivo y extracción del azúcar no se desarrolla hasta la época de Napoleón. Mucho tiempo después, hacia el año 510 a.C., el azúcar llega hasta Persia. Europa llegó en el siglo IV a.C. gracias a los viajes y conquistas de Alejandro Magno a través de Asia. Su expansión está ligada, como la de tantos otros productos, al avance de las conquistas y al devenir de la historia. El origen de la harina data de mucho antes del año 6000 a.C. en Oriente Medio. Más tarde fueron los romanos quienes perfeccionaron la técnica utilizando molinos hidráulicos desde el siglo I a.C. La harina se fue convirtiendo en un elemento fundamental en la gastronomía de muchas y muy variadas civilizaciones. Los cereales constituyen la fuente de nutrientes más importante de la humanidad.
Se desconoce el origen exacto de la mantequilla. El dato más real que se puede encontrar es que se originó en Mesopotamia entre el año 8000 y el 9000 a.C. Sobre el 4000 a.C. surgió una de las primeras civilizaciones del mundo, los sumerios. Este pueblo desarrolló los sistemas agrarios y ganaderos. Fue la primera vez que se tiene registro del consumo de leche. El hombre aprendió a transformar la leche tanto para conservarla durante más tiempo como para variar sus formas de consumo. Asimismo, los yogures eran conocidos en tiempos remotos, en particular en el norte de África y en los Balcanes. Por último tenemos la canela. El origen de esta se remonta al tercer milenio antes de Cristo y su procedencia es incierta, ya que existen diversas hipótesis que ubican este árbol en Lanka, las Indias Occidentales y China.